Este último módulo lleva como título El juicio por jurados y es el módulo número 8. Con respecto al juicio por jurado, tengo que comenzar diciendo que es una institución que obviamente tiene una historia muy larga, pero que en la República Argentina, en los actuales momentos, tiene una actualidad notable porque algunas provincias argentinas ya han incorporado a su legislación la posibilidad del juicio por jurado. Otras provincias como Córdoba ya hace tiempo que tienen un procedimiento en que, si bien no son los jurados legos los que integran el tribunal solamente, sino que en parte están formados por personas letradas, ilustradas en materia de derecho, pero no solamente en las provincias argentinas, sino también en la nación, existen proyectos para instaurar el juicio por jurado. Yo voy a hacer un examen rápido de lo que dice la Constitución, de los posibles problemas que se plantean incluso a la luz del texto constitucional, y también después me voy a referir a las posiciones que se toman por la doctrina, por los interesados, por los políticos, por la sociedad en general, las posiciones que se toman en favor o en contra del juicio por jurado. En primer lugar, quiero decir que en las sociedades civilizadas, civilizada quiere decir en las sociedades que ya partieron de ser una ciudad, o sea, en definitiva la palabra civilizada viene de civitas, civitatis, ciudad o de la ciudad. O sea, cuando ya el grupo humano se conformó para tener una estructura y decidir los problemas que le concernían de una manera racional, ese grupo humano tomó la decisión de dejar de utilizar la fuerza para resolver sus conflictos y asignarle la posibilidad de que la razón se le dé a uno u otro de los contendientes a través de un tercero. Si ese tercero puede ser una persona o puede ser un grupo de personas. En la historia generalmente son un grupo de personas, fueron un grupo de personas las que resolvieron los problemas de los conciudadanos y por lo general, con traslado luego a los Estados Unidos, eran 12 personas los miembros del jurado. Una cuestión bastante interesante esto del número 12, es una cuestión histórica bastante interesante. Hoy en Estados Unidos existe el juicio por jurado, obviamente, pero solamente el 10% más o menos de las causas se resuelven por jurados. Para resolver los otros, el otro 90%, están las soluciones de las que he hablado en los anteriores módulos, que no llegan a la posibilidad de un juicio propiamente dicho. Es interesante para mí saber por qué se llegó al artículo de la Constitución que ordena, más que ordena, no es una disposición ordenatoria, sino es programática, que se promueva que el Congreso dictará una ley que instaure el juicio por jurado. El artículo 24 de la Constitución, que no fue reformada en 1994 porque integraba el bloque de principios que eran inmodificables, dice que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurado. Esto se ratificó entonces en el 94 y quienes examinan desde el punto de vista de la aprobación del juicio por jurado o tienen la idea de que el juicio por jurado es la forma más conveniente de resolver los conflictos penales, dicen que hay toda una continuidad histórica que hace que de 1853, la reforma del 60 y del 94
insistan en que el Congreso dicte finalmente una ley que establezca el juicio por jurado. Yo advierto algunos problemas que bueno, son problemas de interpretación constitucional, porque de acuerdo a los restantes artículos de la Constitución, el Poder Judicial de la Nación está integrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás tribunales inferiores. Entonces, acá habría no un poder, sino que habría una decisión sobre temas jurídicos y de justicia, obviamente, ya no decidido por los jueces, sino decidido por el jurado. Otro posible conflicto que yo advierto entre las disposiciones constitucionales es que este juicio por jurado que la Constitución dice que el Congreso deberá resolver y la ley tendrá que ponerlo en marcha, entra en conflicto también con las disposiciones constitucionales que dicen que los procedimientos penales, como los procedimientos civiles y los procedimientos laborales y cualquier otro tipo de reglas procesales, corresponden a la órbita local. O sea, es una facultad no transferida por las provincias de la Nación cuando organizaron el Estado federal. Con lo cual habría una contradicción, porque por un lado una ley nacional reglamentaría el procedimiento penal por jurado y las leyes provinciales a su vez tenían que resolver de la misma manera. En este caso, en este interregno hasta que la ley nacional aparezca, entonces son las provincias las que están impulsando, algunas de ellas, el juicio por jurado. Lo que seguramente interesa a quienes dictamos clases, los que estamos ejerciendo nuestra profesión de abogado y seguramente también los que participan de este curso, es cuáles son las ventajas y las desventajas que se pueden derivar del juicio por jurado. Yo he hecho unos apuntes para más o menos fijar algunas consideraciones. Primero, yo creo que se puede analizar este tema desde el punto de vista de la filosofía. Y yo entiendo, lo dice el origen histórico de las palabras, la etimología, que la filosofía deriva del griego philo, que es yo amo, y sofía, que proviene del griego también sabiduría o ciencia. Sería el amor a la sabiduría o la ciencia. Entonces, la filosofía, si es amor, es una cuestión personal que deriva más del corazón que del cerebro. Entonces, las personas, así como pueden opinar desde el corazón en favor o en contra de la pena de muerte, también desde el corazón opinarán en favor o en contra del jurado. Si les parece conveniente, desde esta óptica de la intuición, que los asuntos de esta naturaleza lo decidan personas del pueblo o lo decida alguien que ha estudiado derecho y que ha sido seleccionado para integrar el cuerpo de jueces de la República o de la provincia de que se trate. Entonces es una decisión de tipo personal. También esto se tiene que analizar desde el punto de vista de la política. No de la política partidista, obviamente, sino de la alta política. La decisión respecto del juicio por jurado es una decisión política. Hay uno de los intérpretes argentinos, doctrinarios argentinos, que dice él, que interpreta que los constituyentes del 53 no se animaron a tomar la idea del juicio por jurado como una decisión política, sino como una decisión jurídica y en todo caso administrativa. Ellos pensaron en el jurado como un organismo paralelo a los tribunales. Y si hubiesen pensado en el jurado como una cuestión estrictamente política, dice este autor, y quizás tenga razón, se habría producido un cambio fundamental entre lo anterior,
español y continental antiguo y la república que estaban haciendo a partir de la Constitución de 1853. Y también acá anoté una palabra porque política, la palabra política, deriva del griego polis, ciudad, a la que ya me referí, pero me refería antes con la denominación latina de civitas. Esto es polis en griego, y más precisamente de politeia, que es la organización del ejercicio del poder de la ciudad que hoy es el Estado. Entonces, desde el punto de vista político, en una república, la decisión la tiene el pueblo. El pueblo tiene que decidir si es conveniente para todos, para el imputado, obviamente, para la víctima, para la sociedad, que se instaure el juicio por jurado o no. Y hay una tercera cuestión que es una cuestión ya de índole jurídica, porque alguien puede sostener que el jurado popular, obviamente, el pueblo, el jurado lego, el que es designado como miembro de este tribunal, simplemente porque está en el padrón electoral, el jurado lego tiene que solamente opinar sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Nosotros estamos acostumbrados a ver películas norteamericanas, o por lo menos películas norteamericanas hace un tiempo, donde en definitiva el juez letrado, que era el que presidía la ceremonia, le preguntaba al jurado si consideraban culpable o inocente al reo. Y bueno, si lo consideraban culpable, era el juez letrado el que en definitiva tenía la decisión final respecto de la pena que iba a imponer. Pero hoy esa realidad no existe más en los Estados Unidos. Hoy el juicio por jurado no tiene ese tipo de ceremonia que provenía incluso de las costumbres inglesas, sino que el juicio por jurado, lo que debe resolver el juzgado, no son primero temas de poca importancia. Hay una cuestión que debo hacer un paréntesis y decir. La Constitución nuestra dice, todos los juicios criminales se resolverán por jurado. Y en realidad, si se fuese así, si todos los juicios criminales se resuelven por jurado, sería prácticamente imposible tener una justicia de jurados. Porque los juicios criminales no son solamente los juicios que se refieren a delitos de homicidio, violación sexual, robo con armas, sino que hay cantidad de asuntos penales que no se podrían resolver por razones prácticas en el juicio por jurado. Pero en Estados Unidos, el trabajo del jurado no es un trabajo simple, no es la intuición de si es culpable o inocente, sino que eso sería lo que se llamó alguna vez jurado de conciencia. Pero hoy el jurado tiene que determinar los hechos, tiene que determinar el derecho y en definitiva la misión que tiene el jurado es una misión mucho más compleja que el decir sí o no respecto de la culpabilidad del imputado. Porque todos sabemos, los que estamos en esta tarea, que diferenciar o separar lo que es derecho de lo que es hecho es prácticamente imposible. Los hechos y el derecho juegan de la misma manera y las decisiones respecto de cuestiones jurídicas también tiene que tomarlas el jurado, aunque el jurado sea absolutamente lego. Entonces, la República Argentina, las provincias de Argentina, la nación argentina como Estado federal, no sé si en definitiva se haría a través de una ley para aplicar el juicio por jurado a los delitos solamente federales, o, como dice la Constitución, y que no se pudo poner en vigencia hasta ahora, si se va a dictar una ley de juicio por jurado que sea aplicable para todos los delitos
también aquellos delitos que no son de jurisdicción federal. Bueno, pero de todas maneras, el juicio por jurado puede ser aceptable de acuerdo a quien esté de acuerdo con esta iniciativa, pero tiene dificultades prácticas que son imposibles de disimular. Primero porque convocar a los jurados no es sencillo. Después porque el procedimiento que se tiene que utilizar para la eventual atención de la excusación de las personas que no quieran participar en esto y que tengan razones para no hacerlo, aunque por lo general son cargas públicas. Pero además de la excusación, la recusación, el trámite de recusación de los jurados para asegurar dentro de la medida de lo posible de que las personas que vayan a decidir esto sean imparciales, es un trámite muy complejo. Porque aparte obliga prácticamente a una investigación personal de cada uno de los que vayan a integrar el jurado, para saber o para ponernos a deducir si tiene algún compromiso, no solamente ya compromiso de tipo de parcialidad notoria, pero sí algún compromiso afectivo con alguno de los elementos que vayan a decidir el juicio en cuanto a cuestiones de índole personal relacionadas al hecho que se está juzgando. Con esto voy a dar por terminado este módulo, sin perjuicio de volver a insistir en que tomar una postura en favor o en contra del juicio por jurado requiere estos compromisos. Primero, analizarlo desde el punto de vista de la filosofía, decir si parece o no en conciencia si es conveniente el juicio por jurados. Tomarlo a partir de la decisión política. Es muy importante decisión política porque los países que tienen juicio por jurado tienen un antecedente muy distinto a los nuestros. Los antecedentes del pueblo británico son distintos a los antecedentes del pueblo continental. Los antecedentes de los Estados Unidos de América, incluso de las colonias que después formaron la Unión Americana, son distintos, fundamentalmente distintos a los antecedentes de nuestros pueblos coloniales españoles. Esto ha hecho que algunos importantes constitucionalistas, en este momento estoy pensando en Carlos Sánchez Viamonte, haya dicho que el juicio por jurado no va a ser instaurado nunca en la República Argentina porque no hay este espíritu de aceptación proveniente de la tradición histórica. Y otros porque directamente están en contra del juicio por jurado por razones que cada uno de ellos puede esgrimir desde las distintas ópticas que he señalado. En fin, que al final cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión a la luz de que seguramente se va a insistir por parte de los proyectos de ley en las provincias, en la nación y en el Estado federal fundamentalmente, en propiciar la instauración del juicio por jurado. Esto da término entonces al módulo octavo.